Nunca imaginé que la suerte llegaría vestida de silencio. El día que gané la lotería, no grité, no salté, ni siquiera sonreí. Solo me quedé mirando el papel entre mis dedos, temblando, como si sostuviera una bomba a punto de explotar. 57 millones. Una cifra tan grande que parecía burlarse de mí. Una mujer que contaba las monedas antes de ir al mercado. Mientras todos soñaban con riquezas, yo solo pensaba en una cosa: cómo ese dinero podría mostrarme la verdad sobre mi propia familia. Durante años había vivido con lo justo. La gente del barrio me veía con la misma ropa, los mismos zapatos, el mismo bolso desgastado que había heredado de mi hermana. Decían: «Pobre Marisol, qué sola está desde que murió su marido». Y yo los dejaba hablar, porque en el fondo prefería que me creyeran pobre antes que sentirme usada. Mi hijo, Juan, hacía tiempo que solo me llamaba cuando necesitaba algo: dinero, favores, cuidados para su hijo. Nunca una visita por cariño, y cuando la hacía, traía a su esposa Claudia, que me miraba como si mi casa fuera una cueva oscura. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El boleto ganador estaba guardado en una caja vieja de galletas, dentro del armario donde mi esposo Ramiro solía esconder los recibos de luz. Él murió hace casi 10 años, y desde entonces mi vida se había vuelto rutina y nostalgia. Al principio, pensé que el dinero sería una bendición caída del cielo, pero con el tiempo entendí que el verdadero milagro era poder ver el alma de las personas sin que ellas supieran que las estaba mirando. No le conté a nadie, ni a mis vecinos, ni a mis amigas de la parroquia, y mucho menos a Juan. El día que supe que el dinero ya estaba en la cuenta, me senté en la cama y recé: «Señor, dame sabiduría para no convertirme en lo que tanto desprecio». Y entonces tuve una idea que, para muchos, parecería absurda. Decidí seguir viviendo igual, con la misma ropa, en la misma casa, cocinando los mismos guisos baratos y remendando la ropa vieja con el mismo hilo. Quería ver si alguien se acercaba a mí por amor o por apariencia. Quería ver si mi hijo, ese al que crié sola con tanto sacrificio, aún tenía corazón. Durante meses lo observé sin decir nada. Juan venía poco, pero cuando lo hacía, se comportaba como un invitado de paso. Revisaba el celular mientras yo hablaba, y cada vez que le servía café, lo dejaba enfriar sin probarlo. Su esposa Claudia nunca se quitaba las gafas de sol dentro de la casa, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa. Y el pequeño Tomás, mi nieto, apenas me hablaba, como si ya lo hubieran acostumbrado a verme como la abuela pobre. Hubo un día, en agosto, en que Juan vino a pedirme dinero prestado. Tenía problemas con el auto nuevo, dijo. Yo lo miré a los ojos, recordando cuántas veces había empeñado mis anillos para pagarle los estudios. Le dije que no tenía nada, y él, molesto, me respondió: «Siempre igual, mamá. Eres un estorbo». Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo, pero no lloré. Solo asentí y guardé silencio, porque el silencio era mi mejor disfraz. El otoño llegó, y con él una llamada inesperada. «Mamá», dijo la voz de Juan, con un tono que ya no recordaba, «queremos que vengas a cenar con nosotros en Navidad». Por un segundo creí que hablaba en serio. Pensé que quizá había recapacitado, que tal vez el espíritu de las fiestas había tocado su corazón. Pero cuando mencionó que Claudia quería mostrarle a su familia lo bien que se llevaba conmigo, lo entendí todo. No era una invitación, era una exhibición. Yo sería el adorno humilde de su árbol de apariencias. Pasé la noche en vela, pensando si debía ir. Parte de mí quería rechazarlo, quedarme en casa con mi plato de sopa y mi paz. Pero otra parte, la más herida, necesitaba verlo. Necesitaba saber hasta dónde llegaría su desprecio. Y también, tal vez, quería darle la oportunidad de redimirse. A fin de cuentas, seguía siendo mi hijo. La mañana de Navidad me levanté temprano. Me puse mi vestido azul marino, el de siempre, y me peiné con esmero. No quería parecer una mujer abandonada, pero tampoco una millonaria. Quería que me vieran tal como ellos me habían decidido ver. Simple, modesta,
invisible. Empaqué un pastel casero que preparé la noche anterior. Mientras lo cubría con papel aluminio, pensé en el contraste absurdo. Una mujer con millones en el banco, que aún cocinaba con harina racionada. Me reí sola, con ironía. A veces, la vida tiene un extraño sentido del humor. Salí de casa y tomé el autobús como siempre. La ciudad estaba llena de luces, pero dentro de mí había una oscuridad tranquila. Sabía que esa noche no sería una cena cualquiera. Esa noche marcaría el principio del fin. Cuando llegué a la casa de Juan, la fachada me dejó sin palabras. Era enorme, blanca, con columnas y luces en el jardín. Nada que ver con el pequeño hogar donde lo crié, donde aprendió a leer bajo la luz de una lámpara vieja. Claudia me recibió en la puerta con una sonrisa que más parecía una mueca. «Señora Marisol, qué gusto que haya venido», dijo, pero su mirada bajó de inmediato a mi abrigo gastado. Detrás de ella escuché la voz de Juan. «Pasa, mamá. Y por favor, siéntate cerca de la ventana. Hay más aire ahí». Sentí una punzada de vergüenza. Apreté el pastel contra el pecho, como si fuera un escudo. Sonreí débilmente y avancé, con el corazón hecho trizas. La casa estaba llena de gente elegante. Trajes caros, perfumes fuertes, risas ensayadas. Yo era una mancha en medio del brillo. Me senté en silencio, mirando el árbol de Navidad cubierto de adornos dorados. Todo brillaba, menos ellos. Todo olía a lujo, menos el aire. Y sin embargo, sonreí. Porque lo que nadie sabía era que esa noche el juego recién comenzaba. Mientras me servían vino barato en copas caras, decidí algo. No volvería a sentir vergüenza nunca más. Ni de mi ropa, ni de mi pasado, ni de lo que era. Y antes de que terminara la noche, todos en esa mesa aprenderían el valor de una mujer a la que creyeron pobre, pero que era más rica que todos juntos. A veces creo que el amor de una madre tiene una resistencia que asusta. Podemos soportar el desprecio, las palabras hirientes y la soledad, pero lo que nunca dejamos de hacer, aunque duela, es seguir esperando un gesto de cariño. Eso me pasaba con mi hijo Juan. Lo amaba tanto que incluso después de cada humillación seguía encontrando excusas para justificarlo. Recuerdo cuando era pequeño, cómo me abrazaba después de la escuela y me decía: «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme, llena de flores». En ese entonces su voz era pura ternura, pero el tiempo, las amistades equivocadas y la obsesión por aparentar fueron apagando esa dulzura. Juan se transformó en un hombre ambicioso y cada logro suyo parecía alejarlo un paso más de mí. Después de casarse con Claudia, la distancia se volvió un muro. Claudia era todo lo contrario a mí. Siempre arreglada, con perfumes caros y ropa que brillaba más que su sonrisa. Desde el primer día me dejó claro que yo era un estorbo en su vida. «Su hijo necesita rodearse de gente de su nivel, señora Marisol», me dijo una vez, sin pestañear. «Usted debería quedarse en casa y descansar». Lo dijo con esa voz amable que usan los ricos para disimular el veneno. Yo solo asentí, porque no quería causarle problemas a Juan, pero por dentro algo se quebró. Pasaron los años y mis visitas se hicieron cada vez más raras. Cada vez que los llamaba, Claudia contestaba el teléfono y decía: «Ay, justo salíamos, suegra. ¿Le parece que lo hablemos otro día?». Y otro día se volvía un mes. Y luego nada. Mi casa, que antes era el centro de las risas de mi hijo, se volvió un refugio silencioso. El eco de los recuerdos era mi única compañía. El día después de aquella cena de Navidad no pude dormir. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero no por las risas ajenas, sino por la vergüenza que me dio ver en qué se había convertido mi propio hijo. Me pregunté una y otra vez qué había hecho mal. ¿Le di demasiado? ¿O le di tan poco que aprendió a despreciar lo que no brilla? El amor, cuando se entrega sin medida, a veces termina convirtiéndose en un espejo roto. Y en cada pedazo solo ves tus errores reflejados. Pero a pesar de todo, no sentí odio. No todavía. Lo que sentí fue un deseo de justicia silenciosa. No quería gritarle ni avergonzarlo en público. Quería que él mismo se enfrentara al peso de su desprecio, que entendiera el valor de lo que perdió. Unos días después, fui a visitarlo sin avisar. Llegué con una bolsa de pan dulce, pensando que quizás podía ver a mi nieto,
Tomás. Cuando Claudia abrió la puerta, su expresión lo dijo todo. «Ah, hola, suegra», murmuró, mirando hacia adentro como si temiera que alguien me viera. No le habíamos avisado, pero estamos por salir. Su perfume llenó el aire, mezclado con el olor de cera y flores frescas. El tipo de aroma que se compra con dinero, no con cariño. «No se preocupe, hija», respondí con calma. «Solo quería dejarle esto a Tomás». Ella tomó la bolsa como si fuera un trapo sucio. «Gracias, se lo daré», y cerró la puerta antes de que pudiera despedirme. Me quedé frente a esa puerta cerrada un largo rato, escuchando cómo encendían el motor del auto y se alejaban. El pan aún estaba tibio cuando lo dejé en sus manos, y de pronto comprendí que mi amor por ellos se estaba enfriando igual que ese pan abandonado. Esa misma tarde, regresé a mi casa y saqué del cajón la caja de galletas donde guardaba los documentos de mi fortuna. Allí estaban los papeles, intactos. El dinero seguía creciendo en el banco, como si esperara el momento perfecto para ser usado. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no quería morir siendo invisible. Quería dar una lección, no con ira, sino con elegancia, con la misma calma con la que había soportado el desprecio. Comencé a escribir en una libreta. Apunté nombres de lugares, ideas, direcciones. Empecé a imaginar cómo sería mi vida si dejaba de esconderme detrás de esa fachada de pobreza. Pensé en mudarme, en viajar, en donar parte del dinero a quienes realmente lo necesitaban. Pero antes debía cerrar un ciclo. Y ese ciclo se llamaba Juan. Pasaron algunos días hasta que volví a escucharlo. Me llamó una mañana de domingo. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo fingiendo dulzura. «Bien, hijo». «¿Y tú?», respondí, conteniendo la desconfianza. «Quería saber si todavía tienes ese terrenito en el pueblo». «Sí, claro», mentí, sabiendo que lo había vendido hacía años. «Ah, es que pensaba, si no lo estás usando, podríamos arreglar para venderlo. Te haría un favor», lo dijo como quien ofrece limosna. Me quedé en silencio, y él interpretó mi pausa como duda. «Mamá, tú ya estás grande, no puedes encargarte sola de esas cosas. Déjame a mí, yo sabré administrarlo». Tuve que contener la risa amarga que me subía a los labios. Administrarlo. Sí, eso era lo que él quería, seguir administrando lo que no le pertenecía. «Déjame pensarlo, hijo», le respondí. «Perfecto», dijo él, satisfecho. «No te preocupes, tú solo descansa». Al colgar, me quedé mirando el teléfono largo rato, y entonces lo supe. Ya no había vuelta atrás. Era hora de que el mundo, y sobre todo mi hijo, vieran quién era realmente Marisol López. Esa noche fui al banco por primera vez desde que gané la lotería. Me senté frente a mi asesor y le dije: «Quiero comprar un apartamento». «¿A su nombre, señora López?», preguntó él. «Sí», respondí con firmeza, «pero no lo quiero ahora. Lo quiero entregar en Navidad». El hombre sonrió, pensando que era un capricho de una anciana solitaria. Si tan solo hubiera sabido lo que realmente planeaba. Salí del banco con una sensación de paz que no recordaba desde hacía años. El aire me sabía distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no era una madre herida. Era una mujer que se levantaba sobre su propio dolor. Miré al cielo y murmuré: «Ramiro, amor, creo que al fin voy a devolverle al mundo un poco de lo que me quitó». Y el viento, suave, pareció responderme con un suspiro. No sabía todavía cómo, pero estaba segura de algo. Mi hijo aprendería lo que significa el valor, el respeto y la vergüenza. La noche de Navidad siempre tuvo un significado especial para mí. Era la época en la que, aunque hubiera poco pan en la mesa, siempre había espacio para la risa, para el abrazo, para el amor sincero. Pero esa noche fue distinta. No olía a hogar, sino a perfume caro. No se escuchaban villancicos, sino murmullos de apariencias, y el corazón que debía estar lleno de esperanza se me partía despacio con cada palabra que escuchaba. Cuando llegué a la casa de Juan y Claudia, la puerta estaba abierta y el sonido de las copas tintineando me golpeó antes que el aire frío. «¡Ah! Llegó la mamá de Juan», anunció alguien desde el fondo, como si hablara de una desconocida. Entré con el pastel que había preparado y sonreí, tratando de disimular la vergüenza que me provocaba aquella bienvenida vacía. Claudia se acercó con su sonrisa impecable.
«Qué linda sorpresa, suegra», dijo, tomando el pastel entre sus manos como si sostuviera algo frágil, pero sin intención de agradecer. Su mirada recorrió mi abrigo desgastado, mis zapatos viejos, y su sonrisa se endureció. «¿Lo hizo usted?», preguntó. «Sí, claro. Es de manzana, con canela». «Qué dulce». Soltó una risita leve y lo entregó a una sirvienta. «Déjalo en la cocina, por favor». Ni siquiera me ofreció asiento. Juan apareció detrás de ella, con un vaso de vino en la mano y la sonrisa de quien se siente importante. «Mamá, me alegra que hayas venido». «Gracias, hijo», le dije. No quería perderme la cena familiar. Él me miró un segundo, y por un instante creí ver en sus ojos algo de ternura, pero se desvaneció al notar que varios invitados lo observaban. Entonces se alejó, dejándome sola, parada junto al árbol, con las luces reflejándose en mis lágrimas contenidas. Me sentaron al final de la mesa, lejos del centro, como si fuera una sombra en la fiesta de otros. La vajilla brillaba bajo la luz cálida del comedor. Platos enormes, copas finas, cubiertos de plata. A mi alrededor, los familiares de Claudia hablaban de viajes, relojes suizos y regalos carísimos. Yo solo los escuchaba, en silencio, con mis manos juntas sobre el regazo. Me sentía como una intrusa en un mundo que ya no era mío. Entonces, alguien preguntó en tono de broma: «Juan, ¿y tu mamá? ¿A qué se dedica?». La pregunta cayó como un golpe en la mesa. Mi hijo sonrió, nervioso. «Ah, mi madre», dijo riendo. «Bueno, digamos que está jubilada». «¿De qué trabajaba?», insistió el hombre. «Un tío de Claudia, creo». Juan miró alrededor, incómodo, y soltó: «No se fijen en la ropa ni en el olor de mi madre, ¿sí? Ella no tiene mucho dinero para vestirse bien». Las risas se extendieron como fuego. Yo bajé la cabeza, deseando desaparecer. Cada carcajada me caía encima como piedras. Y Juan, mi propio hijo, seguía sonriendo. Claudia fingió un gesto de pena. «Ay, Juan, no seas cruel», dijo, pero en su voz había más burla que compasión. «Es broma, mamá. No te lo tomes así», agregó él, notando que yo no respondía. Levanté la mirada y lo vi tal como era. Un hombre que había olvidado de dónde venía. En sus ojos no había rastro del niño que prometió cuidarme cuando envejeciera. Solo vi soberbia. Y en ese momento, algo dentro de mí se apagó. No lloré, no grité, solo morí un poco por dentro. Mientras todos brindaban, me levanté despacio. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Juan sin mucho interés. «Al baño, hijo», mentí, sonriendo. Pero en realidad caminé hacia la puerta principal. La abrí despacio y salí sin hacer ruido. El aire frío me golpeó el rostro y me hizo bien. Respiré profundo, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Esa fue la primera bocanada de libertad que sentí en años. Mientras caminaba por la vereda, recordé la voz de mi difunto esposo, Ramiro, diciéndome una frase que en su momento no entendí. A veces hay que dejar que la gente se ahogue en su propio orgullo para que aprenda a respirar. Esa noche supe exactamente a qué se refería. Cuando llegué a casa, encendí la lámpara del comedor y me senté frente al espejo. Me miré durante largo rato. Las arrugas que antes me avergonzaban ahora me parecieron medallas de batalla. Cada una era un recuerdo. Las noches sin dormir, las comidas que compartí con Juan cuando no había más que pan duro y esperanza. Y ahora, la misma mujer que un día lo alimentó con las manos había sido convertida en un chiste. Tomé la caja de galletas donde guardaba los documentos del dinero. La abrí, saqué los papeles y los extendí sobre la mesa. Los miré uno por uno, con calma. Y entonces lo decidí. Iba a devolverle la vergüenza a quien me la había hecho sentir. No con gritos, sino con elegancia. No con venganza, sino con dignidad. Al día siguiente fui a ver a mi abogado, el señor Ortega, un hombre discreto y de confianza. Le pedí que comprara un apartamento nuevo, amueblado, con vista al río, y que esté listo antes del fin de año, le dije. «¿Quiere mudarse, señora López?», preguntó sorprendido. «No exactamente», respondí con una sonrisa en los labios. «Solo quiero darle una pequeña lección a alguien que olvidó de dónde viene». El abogado asintió, intrigado, pero no hizo más preguntas. Cuando salí de su oficina, el sol me pareció más cálido que nunca. Por primera vez en mucho tiempo no sentía dolor,
sino poder. El poder tranquilo de quien ha sido subestimado. Esa noche recibí un mensaje de Juan. Mamá, perdona si te ofendí. Ya sabes cómo soy. Fue una broma. Leí esas palabras una y otra vez y sentí una mezcla de tristeza y lástima. No lo odiaba. Simplemente me daba pena. Pena por su alma vacía, por su corazón lleno de vergüenza que aún no entendía. Le respondí con calma. No te preocupes, hijo. Todo está bien. Y en realidad sí lo estaba, porque por primera vez en muchos años yo tenía el control, y lo que vendría después haría que él recordara esa cena por el resto de su vida. Nunca había sentido una calma tan extraña como la que me envolvía en los días siguientes a aquella cena. Era una paz diferente, profunda, casi peligrosa, una paz que no nace del perdón, sino del propósito. Ya no me dolían las risas, ni las miradas, ni las palabras. Había comprendido algo. El dolor deja de lastimar cuando se convierte en motor. Despertaba cada mañana con una energía que hacía años no sentía. Preparaba mi café, abría las cortinas y veía el sol colarse por los vidrios viejos de mi casa. Afuera, todo seguía igual. Los niños jugando en la calle, las vecinas saludando, el olor a pan recién hecho. Pero dentro de mí algo ardía. No era odio, era justicia esperando su momento. Decidí que no iba a precipitarme. Los golpes más duros no se dan con furia, sino con precisión. Y yo quería que el mío doliera no por la fuerza, sino por la elegancia. Por eso comencé a planear mi revelación con la paciencia de una mujer que ha aprendido a esperar toda su vida. Fui al banco a reunirme con mi asesor. El joven me recibió con una sonrisa mecánica, sin imaginar lo que guardaba aquella anciana con abrigo remendado. «Buenos días, señora López. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero hacer una compra», respondí con calma. «Necesito un apartamento nuevo, amueblado, discreto, pero con buena vista, y quiero que esté listo para habitarlo el día 25 de diciembre». El joven pestañeó sorprendido. «¿Desea mudarse usted misma?» «Digamos que sí», contesté, sonriendo. Firmé los documentos con una mano firme y cuando vi mi nombre sobre aquellas cifras millonarias, sentí que cada lágrima derramada en silencio había valido la pena. De regreso a casa, el aire me pareció más ligero. Por fin estaba haciendo algo para mí, algo que no tenía que ver con dar, sino con recuperar. Durante años había vivido para los demás, sacrificando mis deseos, mi orgullo y hasta mi dignidad. Pero esa etapa había terminado. En los días siguientes fui discretamente a comprar algunas cosas que nunca me había permitido. Un abrigo nuevo de lana beige, un par de zapatos cómodos y elegantes, un perfume suave de esos que huelen a flores secas y madera. No eran símbolos de vanidad, sino de dignidad recuperada. Cada prenda nueva era como coser una herida antigua. Una tarde, mientras me probaba el abrigo frente al espejo, recordé una conversación que tuve con mi esposo Ramiro muchos años atrás. Él siempre decía, «Marisol, hay dos tipos de personas, las que se enriquecen en silencio y las que gritan su pobreza para dar lástima». Y yo había aprendido a callar en ambos casos. Quizá por eso la vida me había puesto a prueba de la forma más cruel. Pero ahora entendía su mensaje. La verdadera fuerza está en lo que no se muestra, sino en lo que se demuestra. Una mañana, mientras tomaba el café, escuché la voz de mi vecina, doña Teresa, llamándome desde la puerta. «Marisol, ¿te enteraste de que el hijo de Claudia compró otro auto?» «Sí, me lo imaginaba», le respondí con una sonrisa tranquila. «Dios mío, qué gente tan derrochadora. Y tú aquí, tan callada, siempre con lo justo. A veces el silencio tiene más poder que el ruido, Teresa». Ella se rió sin entender. Si tan solo supiera lo que estaba a punto de pasar. Pasaron los días y mi plan comenzó a tomar forma. Llamé a Ortega, mi abogado, y le pedí que contratara un chofer para el 25 de diciembre. «Quiero que llegue puntual a las 9 de la noche», le indiqué. «Que toque la puerta de la casa de mi hijo y pregunte por mí». «¿Y qué debe decir el chofer, señora?», preguntó intrigado. «Solo una frase», respondí. «Señora, todo está listo en su nuevo apartamento. ¿Vamos?» Ortega levantó la mirada, sorprendido. «Entiendo», dijo al fin. «Entonces, ¿quiere que todo se vea como una entrega oficial?» «Exactamente. ¿Puedo preguntarle algo?» «¿Por qué ese día?» Lo miré y sonreí con serenidad.
porque quiero que el recuerdo de esta Navidad dure para siempre. Durante los días previos, evité cualquier contacto con Juan. No lo llamé, no escribí, no di señales de vida. Sabía que, como siempre, él daría por sentado que yo estaría esperando su llamada. Esa indiferencia suya se había vuelto costumbre, pero esta vez sería distinta. Esta vez yo sería quien tuviera la última palabra. La víspera de Navidad me dediqué a preparar mi casa, no por tristeza, sino por despedida. Guardé algunas cosas en cajas, otras las dejé en su sitio. Esa casa había sido testigo de mis peores momentos, pero también de los más sinceros, y mientras barría el suelo, pensé que los lugares también se cansan del dolor. Quizás era hora de dejar que respirara sin mí. Al caer la noche, me serví una copa de vino, no para celebrar, sino para marcar el inicio de algo nuevo. Brindé en silencio, mirando por la ventana las luces del vecindario. Por ti, Ramiro, susurré. Por todas las mujeres que callan, por todas las madres que aman sin recibir nada a cambio, y por mí, que al fin entendí mi valor. El 25 llegó con un aire distinto. El cielo estaba despejado, y el sol iluminaba cada rincón como si todo el universo esperara aquel momento. Pasé la mañana en calma, preparando mi bolso y revisando los papeles finales. A las 5 de la tarde, el chofer, un hombre joven de traje impecable, tocó mi puerta. «Buenas tardes, señora López. Todo está listo». «Perfecto, hijo. Pero recuerda lo que te dije. Llegaremos a la casa de mi hijo a las 9 en punto». «Así será». A las 6 me arreglé con cuidado. Elegí un vestido azul oscuro, el mismo color que Ramiro decía que me hacía parecer más alta. Me coloqué el abrigo nuevo y rocié un poco del perfume que había comprado. Cuando me miré al espejo, no vi a una anciana olvidada. Vi a una mujer que había sobrevivido a todo. Una mujer que, por fin, se había elegido a sí misma. Eran las 8:30 cuando el auto se detuvo a pocas cuadras de la casa de Juan. Desde la ventana vi las luces encendidas, las sombras moviéndose, las risas de los invitados, la misma escena que un año atrás me había hecho llorar. Pero ahora no había lágrimas, solo una sonrisa serena, la de quien sabe que su momento ha llegado. El chofer me miró por el espejo retrovisor. «¿Está lista, señora?» «Más que nunca», le respondí. Y mientras el auto avanzaba lentamente hacia la puerta principal, supe que el destino, por fin, se había puesto de mi lado. En unos minutos, todos en esa casa aprenderían lo que cuesta subestimar el corazón de una madre. Las horas previas a aquella noche se deslizaron lentas, como si el tiempo mismo quisiera saborear lo que estaba por venir. No había nervios, ni miedo, solo una extraña serenidad, esa que se siente cuando uno sabe que todo lo que debía soportar ya quedó atrás. Me miré al espejo antes de salir. El reflejo que me devolvió la mirada no era el de una anciana derrotada, sino el de una mujer que por fin había aprendido a sostener la cabeza en alto. Me arreglé con calma, coloqué un broche dorado en el cabello y respiré hondo. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. El reloj marcaba las 9:05 cuando el chofer estacionó frente a la casa de Juan. Desde el auto podía ver las luces encendidas, los invitados moviéndose de un lado a otro, las risas que salían por la ventana abierta. La misma escena de un año atrás, pero ahora todo se sentía diferente. Esa casa ya no era un símbolo de poder ni de éxito, era una vitrina vacía. Y yo, la mujer a la que habían despreciado, estaba a punto de devolverle al destino su propia lección. El chofer bajó del vehículo y abrió la puerta trasera con una reverencia. «¿Está lista, señora López?», preguntó. «Sí, hijo, es hora», respondí con voz tranquila. Mientras caminaba hacia la entrada, sentí el peso de las miradas desde dentro. Claudia, impecable en su vestido rojo, fue la primera en verme. Su sonrisa, forzada y educada, se quebró en cuanto notó mi abrigo nuevo y mi porte sereno. «Ah, señora Marisol, no la esperábamos esta noche», balbuceó. «Lo sé, hija», contesté, «pero pensé que sería bueno pasar un momento en familia». Detrás de ella apareció Juan, con una copa en la mano. Al verme, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con tono tenso. «Solo vine a saludarlos», dije, sin apartar la mirada.
Podía notar la incomodidad en el aire, el murmullo disimulado de los invitados, el modo en que Claudia se mordía el labio intentando mantener la compostura. «Mamá, estamos en medio de la cena», empezó Juan, pero no alcanzó a terminar. El sonido del motor del auto de lujo volvió a escucharse afuera. La puerta se abrió y el chofer entró con paso firme. «Disculpe, señora», dijo en voz alta, dirigiéndose hacia mí. «Todo está listo en su nuevo apartamento. ¿Vamos?» El silencio fue inmediato, el tipo de silencio que corta el aire, que deja a todos paralizados. Claudia se quedó boquiabierta. Juan palideció. Los invitados se miraban unos a otros sin entender. Yo me limité a sonreír con serenidad. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Juan se levantó de golpe. ¿Qué dijiste?», balbuceó. El chofer, sin inmutarse, repitió con cortesía. «Todo está listo en su nuevo apartamento, señora. Los muebles ya fueron entregados y la administración espera su firma mañana». Al escuchar eso, Claudia se llevó la mano al pecho. «¿Nuevo apartamento?», susurró. «Pero, ¿cómo? Supongo que no les conté», dije con voz suave. «Hace un año gané la lotería, 57 millones, para ser exacta». El silencio se volvió aún más pesado. Algunos invitados dejaron las copas en la mesa. Otros disimularon la sorpresa con sonrisas tensas. Juan dio un paso hacia mí, visiblemente alterado. ¿La lotería? ¿Y no me dijiste nada?» «No», sonreí. «Quería ver cómo me tratarías cuando creyeras que no tenía nada». La expresión de mi hijo cambió en segundos. De la incredulidad pasó a la vergüenza, y de la vergüenza al miedo. Pude ver cómo sus ojos buscaban una salida, una palabra que lo salvara, pero no había salvación posible. «Mamá, no fue mi intención», empezó. «Sí lo fue», lo interrumpí con suavidad. «Cada palabra, cada burla, cada silencio, todo fue tu intención». Claudia intentó intervenir. «Señora Marisol, usted sabe cómo son las bromas. No lo tome así». «No, hija», le dije, mirándola a los ojos. «Esto no fue una broma, fue una lección. Y créeme, la estoy disfrutando con calma». Caminé hacia la puerta con paso lento, pero firme. Antes de salir, me giré para mirarlos por última vez. El salón, tan lleno de lujo, ahora parecía un escenario vacío. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo Juan, con los ojos rojos y el rostro pálido, parecía querer decir algo que nunca llegaría a pronunciar. «¿Sabes, hijo?», dije. «Durante años pensé que mi error fue no tener dinero para darte más, pero ahora entiendo que el error fue haberte dado todo sin enseñarte el valor de nada». Di media vuelta y caminé hacia la salida. El chofer me abrió la puerta, y antes de entrar al auto, me detuve un segundo. «Ah, y por cierto», añadí, mirando hacia adentro, «te dejé el pastel de manzana en la mesa del comedor. Esta vez tiene sabor a dignidad». Cerré la puerta del coche y el motor arrancó. A través de la ventana vi a Claudia tapándose la boca con las manos y a Juan cayendo de rodillas. Por un instante me pareció oír su voz entre sollozos. «Mamá, perdóname». Pero el ruido del motor lo ahogó todo. Mientras el auto se alejaba, el reflejo de las luces navideñas pasaba sobre el vidrio como estrellas fugaces. No lloré, no sentí tristeza, solo una calma inmensa, una paz que nunca antes había experimentado. No había venganza en mi corazón, solo una certeza. Había recuperado mi lugar. Apreté el bolso entre las manos y sonreí para mis adentros. El silencio del camino me recordó que, a veces, la mejor respuesta a la humillación es la dignidad. Y esa noche, la dignidad era mía. No hay sonido más fuerte que el del silencio después de una humillación. Durante los días que siguieron a aquella noche, el teléfono no paró de sonar. Primero fueron mensajes cortos de mi hijo. «Mamá, hablemos, por favor». No quise decir eso. Te juro que no fue en serio. «Necesito verte». No respondí. No por orgullo, sino por algo mucho más profundo, por respeto a mí misma. Durante años había corrido detrás de su cariño como quien busca una moneda perdida, sin entender que lo que realmente buscaba era reconocimiento.
Y ahora, después de todo, por fin había entendido que el amor que uno mendiga deja de ser amor. Pasaron 3 días antes de que se atreviera a venir a mi casa. Cuando escuché los golpes en la puerta, supe que era él. Abrí despacio. Ahí estaba, Juan, con el rostro demacrado, los ojos rojos y la voz quebrada. Sostenía en las manos un ramo de flores marchitas, como si las hubiera arrancado a toda prisa del primer puesto que encontró. «Mamá», susurró, «tenía que verte». No dije nada. Lo dejé pasar y se quedó de pie, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía aquella casa. Quizá lo era. Quizá nunca la había mirado con verdadera atención. Vio las paredes amarillentas, las fotos antiguas, la mesa de madera donde tantas veces comimos juntos. Su mirada se llenó de vergüenza. «Mamá, lo que pasó», empezó a decir. Yo no sé en qué estaba pensando. No fue justo. Me crucé de brazos. «No, hijo, no fue justo, pero fue sincero». Él levantó la cabeza, sorprendido. «¿Sincero?» «Sí. Esa noche no dijiste nada que no sintieras. Lo que dolió no fue la burla, fue la verdad detrás de ella». Se quedó callado. El silencio pesaba tanto que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. «Mamá, te juro que me siento terrible», continuó. «No sé por qué hice eso». «Sí lo sabes», respondí, «porque durante años te enseñé que siempre estaría aquí, sin importar cómo me trataras. Te acostumbraste a mi paciencia, a mi amor sin límites, y cuando alguien cree que el amor de una madre es eterno, deja de cuidarlo». Su respiración se quebró. Vi cómo le temblaban las manos. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. «No te acerques todavía, Juan. Todavía no», le pedí. No porque le temiera, sino porque sabía que ese abrazo, si llegaba antes de tiempo, sería una mentira. «Mamá», susurró, «solo quiero que me perdones». Lo miré y sentí una mezcla de ternura y cansancio. «Hijo, el perdón no se pide, se gana. Haré lo que sea, te lo prometo». «Entonces escucha», le dije, y mi voz se volvió más firme. «No quiero que me compres nada, ni que vengas con regalos. Quiero que mires a las personas como yo te enseñé a mirar cuando eras niño, que aprendas a respetar a quien creas que no tiene nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo haré, mamá, te lo juro». Por un momento, vi al niño que fue, el mismo que se dormía sobre mi pecho cuando no tenía miedo de llorar, y por un instante, el corazón me tembló, pero no podía ceder todavía. El perdón no debía ser alivio inmediato, sino conciencia duradera. Nos sentamos en la mesa. Él bajó la cabeza mientras yo servía 2 tazas de café. El olor a café recién hecho llenó la habitación, el mismo aroma que lo acompañó toda su infancia. «¿Te acuerdas de esto?», pregunté. Él asintió, con los ojos húmedos. «Sí. Me acuerdo que me dabas pan con manteca cuando no alcanzaba para más. Y tú siempre decías que un día no me faltaría nada», le recordé. Soltó una risa nerviosa. «Sí, pero me olvidé de lo más importante». «¿Qué cosa?». «Que a veces quien menos tiene es quien más da». Esa frase, tan simple, me atravesó. No porque fuera una disculpa perfecta, sino porque era verdad. Por primera vez en años, Juan había hablado desde el alma, no desde el orgullo. «Mamá», dijo al fin, «quiero devolverte todo lo que te quité». «No puedes», respondí suavemente, «porque lo que me quitaste no era dinero, era confianza. Y esa, hijo, cuesta más que cualquier fortuna». Lo vi cerrar los ojos, derrotado. «Entonces, ¿nunca me perdonarás?», suspiré. «Tal vez algún día, pero no hoy. Hoy solo quiero que entiendas». Se quedó callado, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas le corrían por el rostro sin que intentara esconderlas. Era la primera vez que lo veía así, sin máscaras, sin soberbia. Y aunque mi corazón se ablandaba, me mantuve firme. Porque a veces amar también significa poner distancia. Cuando se levantó para irse, dejó las flores sobre la mesa. «Volveré, mamá», dijo. «No pienso rendirme hasta que me perdones». «Eso espero», le respondí. «Porque quiero ver al hombre que realmente eres, no al que fingiste ser». Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo y me miró a los ojos. «Mamá, ¿tú me sigues queriendo?». Le sonreí, triste pero sincera. «Siempre, hijo, pero ya no de la misma forma». Cerré la puerta suavemente.
y al hacerlo, sentí que también cerraba una etapa entera de mi vida. Esa noche, me senté en el sillón con el corazón apretado. Lloré, sí, pero no por pena. Lloré por alivio, porque después de tantos años, por fin había aprendido que el amor no debe doler para ser amor. A veces, amar significa dejar que el otro se enfrente a su propio reflejo. Y si eso lo salva, entonces todo el sufrimiento valió la pena. Al día siguiente, el chófer vino a buscarme para llevarme a mi nuevo apartamento. Miré mi vieja casa por última vez. Las fotos, los muebles, las paredes que escucharon mis sollozos. No sentí tristeza, sino gratitud, porque todo lo que fui me trajo hasta allí. Y mientras el auto se alejaba pensé, el perdón no siempre se dice, a veces se demuestra, viviendo mejor. Dicen que cuando una mujer atraviesa el fuego y sobrevive, ya nada puede asustarla. Y creo que eso era lo que me pasaba a mí. Después de tanto dolor, de tantas noches de silencio y decepción, ya no tenía miedo a nada, ni a la soledad, ni al paso del tiempo, ni siquiera a morir, porque había aprendido algo que muy pocos comprenden, que el dolor, cuando se acepta, se transforma en poder. Cuando llegué a mi nuevo apartamento, no podía creerlo. El chofer me ayudó a bajar las maletas, y al cruzar la puerta, el aire olía a madera nueva y flores frescas. El lugar era amplio, luminoso, con una vista que se abría hacia el río como una pintura viva. Las cortinas danzaban suavemente con el viento, y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba libertad. Caminé descalza por el suelo brillante, tocando las paredes con las yemas de los dedos. Cada rincón parecía decirme, «Lo lograste, Marisol, estás en casa». Pero, curiosamente, lo que más me emocionó no fue el lujo, ni el silencio, ni los muebles caros. Fue el eco de mis propios pasos. Ese sonido solitario me recordó que estaba viva. Durante los primeros días, todo me parecía un sueño. Me levantaba temprano, abría las ventanas y veía el amanecer reflejarse sobre el agua. El sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, y yo pensaba en cuántos amaneceres había dejado pasar sin mirarlos, ocupada en sobrevivir. Ahora, por fin, podía simplemente estar, sin miedo, sin cargas, sin deberle nada a nadie. Pero la calma, cuando es verdadera, siempre trae consigo una pregunta. ¿Y ahora qué? El dinero podía darme comodidad, pero no propósito. Y yo no quería morir solo con billetes guardados en el banco. Quería que mi historia sirviera de algo. Así que un día, sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono y llamé a mi abogado. «Señor Ortega», le dije, «necesito su ayuda para crear algo». «¿Qué tipo de ayuda, señora López?» «Quiero abrir un fondo. No grande, pero suficiente. Para mujeres mayores que viven solas, sin apoyo, sin familia». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Está segura?» «Más que nunca», respondí. «No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». Esa misma semana comenzamos los trámites. Le pusimos un nombre sencillo: Manos que Resisten. Cada mes, el fondo ayudaría a mujeres mayores del barrio a cubrir medicamentos, comida o simplemente a sentirse acompañadas. No quería aplausos ni reconocimientos. Solo necesitaba saber que, en algún rincón, alguien sonreiría gracias a mí. El primer día que visitamos uno de los hogares beneficiados, vi rostros que jamás olvidaré. Mujeres con historias parecidas a la mía, abandonadas por sus hijos, olvidadas por la sociedad, pero con una fuerza que todavía brillaba en sus ojos. Una de ellas, Rosa, me tomó de la mano y me dijo: «Tú sabes lo que es sentirse invisible, ¿verdad?» Asentí. «Entonces, sabrás también lo que se siente cuando alguien te ve otra vez». «Gracias». Lloré, sin vergüenza, porque en ese momento comprendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el poder de dar. Con el tiempo, mi vida se llenó de rostros nuevos, de sonrisas sinceras, de abrazos sin cálculo. Las tardes que antes pasaba sola, ahora estaban llenas de conversación, de proyectos, de esperanza. Incluso el sonido del teléfono cambió. Ya no eran llamadas frías, sino voces cálidas que me decían «Gracias» o «Te queremos, Marisol». Y en cada palabra sentía que mi corazón se iba remendando poco a poco. Pero hubo un día en particular que marcó un antes y un después.
Estaba revisando unos documentos cuando el portero me avisó que alguien me buscaba. Dice que es su hijo, señora. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sentí cómo el pasado, ese que creía haber dejado atrás, tocaba de nuevo a mi puerta. Le pedí que lo hiciera pasar. Cuando Juan entró, se notaba distinto. Ya no tenía el brillo arrogante de antes, ni esa postura de quien se siente superior. Parecía cansado, envejecido, pero sus ojos tenían algo nuevo: humildad. Traía en las manos una carta doblada y una pequeña caja de madera. «Mamá», dijo, «no quise venir antes porque necesitaba entender». «¿Entender qué, hijo?», pregunté. «¿Por qué me hiciste pasar por todo eso?». Sonreí con ternura. «No te hice pasar por nada, solo te mostré quién eras. El resto lo hiciste tú». Él bajó la cabeza. «Tenías razón. Fui un cobarde, un ingrato, y no merezco que me perdones, pero vengo a intentarlo igual». Dejó la caja sobre la mesa y la empujó hacia mí. Dentro había un pequeño marco con una foto de los tres: él, yo y su padre, Ramiro, el día que se graduó del colegio. «Siempre la guardé», susurró. «Solo la había escondido porque me dolía mirarla». Tomé el marco con las manos temblorosas. La imagen, amarillenta por el tiempo, me devolvía una versión de nosotros que creí perdida. No le respondí enseguida, solo lo abracé. Y por primera vez en años sentí que el abrazo no era de arrepentimiento, sino de comprensión. En ese instante supe que, aunque no olvidaría, tal vez sí podría perdonar. No con palabras, sino con el corazón. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego, Juan se levantó para irse. Antes de salir, me miró y dijo: «Ahora entiendo por qué lo hiciste así, mamá». «¿Y qué entendiste?», pregunté. «Que a veces hay que perderlo todo para ver lo que realmente importa». Cuando la puerta se cerró, una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era tristeza, era alivio. Esa noche salí al balcón y miré el cielo estrellado. Pensé en todo lo que había pasado, en las veces que quise rendirme, y en cómo la vida me había devuelto mucho más de lo que esperaba. No dinero, no lujos, sino algo más profundo: la paz de saber quién soy. Me serví una copa de vino y brindé en voz baja. «Por mí», susurré, «por todas las mujeres que descubrieron su fuerza cuando creyeron que ya no tenían ninguna». Y por un segundo, juraría que el viento me devolvió la voz de Ramiro, suave, casi un eco. «Lo hiciste bien, Marisol. Lo hiciste muy bien». Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi hijo cruzó de nuevo mi puerta. Desde entonces, mi vida se ha llenado de pequeños milagros cotidianos, no de los que caen del cielo, sino de los que uno aprende a construir con paciencia. Las flores de mi balcón florecen sin que las riegue demasiado. El aroma del café llena cada mañana de calma, y mi corazón, ese que un día se rompió en silencio, late ahora con una serenidad que no conocía. A veces me siento frente a la ventana con una manta sobre las piernas, viendo cómo el sol se esconde detrás de los edificios. El río se tiñe de dorado, y en ese instante siento que la vida me susurra al oído que todo valió la pena. Ya no pienso tanto en el dinero. Está ahí, en el banco, pero ya no tiene poder sobre mí. Sirvió para abrir puertas, sí, pero no para llenar vacíos. Lo que realmente me sostuvo no fue la fortuna que gané, sino la fuerza que descubrí cuando todos creyeron que no tenía nada. Hace poco, Juan volvió a visitarme. Traía a Tomás, mi nieto, de la mano. El niño me abrazó con una sonrisa que me derritió el alma. «Abuela, papá me dijo que tú eres la mujer más valiente que conoce». Tuve que mirar a Juan, y él asintió en silencio, con los ojos llenos de gratitud. Esa tarde cocinamos juntos. Hice pastel de manzana, el mismo que un día se burlaron de mí por llevar. Pero esta vez sabía distinto. Tenía sabor a perdón, a reencuentro, a familia reconstruida. Mientras reíamos, me di cuenta de que el tiempo no borra las heridas, pero enseña a vivir con ellas, y cuando el amor regresa, no vuelve igual, vuelve más consciente, más verdadero. Después de que se fueron, me quedé sola en el apartamento, pero no era una soledad triste, era una soledad elegida, plena, luminosa. Miré las fotos en la pared, yo, Ramiro y Juan en los viejos tiempos, las mujeres del fondo, manos que resisten. Mi nieto en su primer día de escuela, y comprendí que todo lo que había perdido alguna vez,
La vida me lo había devuelto multiplicado. Quizás por eso ya no temo al paso del tiempo. Cada arruga, cada cicatriz, cada silencio, me cuenta una historia que vale más que el oro. Y si algo aprendí, es que la verdadera riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es capaz de perdonar sin perderse a sí mismo. Hace unas noches soñé con Ramiro. Estábamos en un campo lleno de luz, y él me miraba sonriendo, con esa paz que solo tienen los que han cumplido su misión. ¿Ya estás tranquila, amor?, me preguntó. Sí, Ramiro. Por fin. ¿Y nuestro hijo? Aprendió. A su modo, pero aprendió. Él asintió y me dijo antes de alejarse: entonces puedes descansar en paz contigo misma. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. Sentí que el círculo al fin estaba cerrado. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, quiero dejar una última reflexión para quien escuche mi historia. Nunca permitas que el desprecio de otros te haga olvidar quién eres. La dignidad no se compra, se construye con silencio, con paciencia y con amor propio. Y cuando te hagan sentir menos, recuerda: nadie puede humillar a quien ya aprendió a amarse sin condiciones. Yo ya no soy la mujer que lloraba en las sombras, soy la mujer que aprendió a mirar el dolor a los ojos y sonreírle, porque entendí que no hay venganza más elegante que la paz. A veces, las lecciones más duras nos llegan disfrazadas de humillación, pero cada herida que sanamos nos hace más sabias, más fuertes y más libres. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para seguir acompañándome en más relatos llenos de emoción, esperanza y vida, porque todas tenemos una historia que merece ser contada, y esta fue la mía.